Bienvenidos a esta exposición del Laboratorio Galdós 2018-2020. Vamos a hacer un breve recorrido por estos 3 años de este laboratorio, de este camino de experimentación escénica. ¿Por qué bienio? En 2018 se conmemoraba el 175 aniversario del nacimiento de Benito aquí, en esta casa, y en 2020 culminaba con el centenario de su fallecimiento en Madrid. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, ¿no? Este busto que para nosotros representaba muy bien el espíritu de este laboratorio, de este Galdós contemporáneo. Se trataba de traernos a Galdós a nuestros tiempos. Y esta pieza no fue creada, no es pieza del museo, ni forma parte, ni se creó para esta exposición, sino que forma parte de una de las actividades que les voy a contar después. Porque este proyecto cultural y totalmente innovador, digamos que tiene una rama central que es la creación escénica y muchísimas actividades que van en paralelo, que se cruzan y que voy a desgranarles ahora todo poquito a poquito para que entiendan este proceso, este laboratorio. Les invito a acompañarme. Y arrancamos. El Laboratorio Galdós, digamos que tiene 3 objetivos principales, ¿no? Tenemos la creación contemporánea, la experimentación escénica y el generar espacios de participación ciudadana. Pero la gran pregunta, ¿por qué laboratorio? Por aquí. Entendemos el laboratorio como un proceso, ¿no? Un lugar de experimentación, de búsqueda continua, un lugar donde hay un objetivo muy claro y a partir de ahí se dan pasos. Se camina, se reformula desde otro punto de vista, siempre con una idea muy clara de a dónde se quiere llegar. Entonces digamos que se copió esa forma de hacer, ese modelo científico y lo hemos traído a nuestro terreno, al terreno de la experimentación escénica. Y aquí vemos las fases. Estas son las fases que se dan en cualquier fase de investigación científica y la hemos copiado tal cual. Tenemos la formulación, la hipótesis, el contraste, el estado de la cuestión, el ensayo-error y la validación. Esta forma de hacer, como les decía, lo hemos llevado a nuestro terreno de la creación escénica y hemos generado 3 obras. En 2018, 2019 y 2020 generaron 3 espacios, que los tenemos por aquí. En 2018 se crea Ana, también a nosotros nos llevará al olvido, de la dramaturga canaria Irma Correa. En 2019, El crimen de la calle Fuencarral, del dramaturgo colombiano Fabio Rubiano. Y en 2020, El último viaje de Galdós, de Laila Ripoll y Mariano Lorente. Pues digamos que esas 6 fases que hemos visto de experimentación escénica las vamos a ver ahora en estas 3 obras a la vez. Vamos a ver cómo hemos partido desde ese punto de inicio hasta que se levanta el telón. Así que acompáñenme. Y pasamos a este primer punto, a estas 6 fases de las que hemos hablado. La formulación. ¿Cómo se llega de la palabra a la obra de teatro? El primer año a Irma Correa se le dice, investiga, lee sobre las obras de Galdós y elige una. Y ella eligió Tristana de Galdós. A partir de ahí empieza esa reformulación que decimos, ¿no? De traernos a Galdós a nuestro tiempo. Y ella se da cuenta que puede hablar de la mujer a finales de España de los años 50. Y al mismo tiempo relacionarlo con una de las grandes obras del teatro contemporáneo como es Casa de Muñeca de Ibsen. Una obra que habla sobre, la primera obra que habla sobre el empoderamiento femenino, ¿no? Ese portazo de Nora para a partir de ahí reencontrarse con sí misma. El segundo año, Fabio Rubiano tenía muy claro que iba a hablar sobre las crónicas de Galdós, de ese lado más periodístico. Y de un caso real, como sucedió en España, en Madrid, en la calle Fuencarral, en los años 1888. Una criada encuentra a su ama muerta con varios cuchillazos y media quemada. A partir de ahí surge la obra de teatro, ¿no? Un caso bastante importante porque dividió las Españas, ¿no? La alta clase con la media, con la baja, diría. Y fue un caso tan importante porque en aquel momento no existía la crónica de sucesos en España, los periódicos, y a partir de aquí fue tan mediático que la gente necesitaba información, saber mucho más de este caso.
y aparece la crónica de sucesos por primera vez en los periódicos en España gracias a este caso, al crimen de la calle Fuencarral. Y no les voy a decir mucho más por si quieren ver la obra, que todavía sigue funcionando, sigue teniendo funciones. Y en el último viaje de Galdós, Laila y Mariano hablaron sobre la vida y muerte de Galdós, los personajes que lo acompañaron a lo largo de su vida y esos últimos años de Benito. Aquí surge también ahora esa parte innovadora. El primer año no se pudo hacer porque desde que se empezó el proyecto hasta que se estrenó, que fue en octubre, hubo muy poquito tiempo, pero ya el segundo año se crearon 2 talleres, uno de dramaturgia y uno de dramaturgia actoral. ¿Cómo funcionaba? Mientras estaba ensayando Ana, se trajo a Fabio un año antes para hacer 2 talleres, como decíamos, ¿no? El taller de dramaturgia, en el que las personas canarias que les interesa la dramaturgia pudieron asistir a un taller con él, aprender sus fórmulas, cómo escribe Fabio, y al mismo tiempo un taller de dramaturgia actoral, en el que se contrataron a artistas, a actores locales de aquí, y Fabio pudo empezar a ponerle piel a esa obra que iba a construir. Un año antes, la obra no estaba escrita, pero Fabio tuvo la oportunidad de empezar a ponerle piel a esos diálogos, a esos posibles personajes que a lo mejor se iban a quedar en la obra. Y lo mismo con el último viaje. Mientras se estaba ensayando el crimen de la calle Fuencarral, se trajo a Laila y a Mariano un año antes para hacer ese taller de dramaturgia y de dramaturgia actoral. Digamos que esta es una de las partes más innovadoras de este laboratorio Galdós. Es un lujo poder empezar a construir desde un año antes. Sobre todo, creo que lo más significativo de este laboratorio es el hecho de tener tiempo para investigar, crear, probar. Y aquí tenemos un regalito. Tenemos esta primera edición de Tristana y el de Casa de Muñecas de Ibsen, de la biblioteca personal de Benito, y el Chronicle, que ya está descatalogado. Y pasamos a la hipótesis. Digamos que los autores se van un año antes de terminar la obra a su lugar de origen, a escribirla, y la hipótesis es cuando ya tenemos ese posible texto final. ¿Por qué digo posible? Porque después en la fase de ensayos el director corta, cambia, recrea, lo mueve. Entonces digamos que es como un posible texto final en el que el público puede contemplarlo. Porque digamos que es el primer encuentro con el público. En Ana también a nosotros nos llevará al olvido. Como decíamos, el proyecto estaba empezando, el público no lo conocía mucho, nada más fueron 21 espectadores. Pero en el crimen de la calle Fuencarral hay que decir que hay 33, 34 personajes y al director se le ocurre un juego para hacer con el público. A los actores nos dieron un solo personaje, somos solo 4 actores, y el resto de personajes, esos 30 y pico personajes, se repartió ante todo el público. El público tiene unos tarjetones en la frente y tuvieron la oportunidad de tener un texto de teatro en sus manos, de poder investigar cómo es un texto de teatro, poder leerlo, y al mismo tiempo, en esta lectura, se convirtieron en actores junto con nosotros. Y el último año también fue muy mágico porque veníamos después de la pandemia. Después de estar encerrados esos 3 meses en casita, nos encontramos todos en ese magnífico teatro del Teatro Pere Galdós. Reencontrarnos fue muy emocionante. Además, estábamos casi saliendo de la cuarentena, entonces volver a vernos todos en ese teatro con las distancias de seguridad, ver el público con mascarilla fue bastante impactante, pero muy, muy, muy emotivo. Y lo recordamos con muchísimo cariño. Pues digamos, tenemos ese primer punto de crear de la obra, ese segundo que es cuando leemos esta obra, y pasamos, antes de los ensayos, pasamos al estado de la cuestión, que son charlas, se contratan a expertos y a expertas en diferentes materias galdosianas, y se le da al público la oportunidad de aprender mucho más de Galdós. Este primer año, el de Ana también nosotros nos llevará al olvido, hablamos de esos personajes femeninos que se empezaba a dibujar en la literatura, esos personajes femeninos de Galdós. El segundo año se habló del Madrid de Galdós, esa parte más periodística de Galdós y ese Madrid que se encontró Galdós cuando llegó a Madrid. Y el último viaje de Galdós, no se pudo hacer estas charlas porque nos encontramos en medio de la pandemia y iban a ser 2 charlas con las últimas 2 biografías publicadas, la de Yolanda Arencibia y Germán Gullón, no se pudieron hacer. Así que si quieren investigar sobre Benito y sobre estos 2 galdosianos más que reconocidos, pues están por aquí.
Y pasamos a la fase número 4, el contraste. Digamos que entramos ya en materia, cuando los actores nos metemos de lleno en esos ensayos con el director y vamos al 100% o al 1000 por 1000. Es la fase totalmente de investigación creativa. Todo está en crisis, todo se investiga. Lo que se queda en el espectáculo forma parte de esta fase de investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, el vestuario del último viaje de Galdós. Aquí tenemos los bocetos, ¿no? Cuando se empieza a trabajar sobre la idea, las posibles telas que pueden ser. Entonces, digamos que es la fase la que se empieza a materializar. Tenemos este vestuario creado por Nauset Afonso, la actriz Ruth Sánchez, que interpreta a Emilia Pardo Bazán en este último viaje de Galdós. Y por aquí tenemos el traje de nuestra Concha Morel, la actriz Marta Viera, y lo mismo, ¿no? Tenemos estos bocetos, cuando se crea, hace posible, bueno, pues todo puede ir por aquí, por las medidas, y se empieza a materializar. Esta muleta, de hecho, era de niños, son de los años también 1900, lo encontramos por internet, y era de niños, pero nos pareció tan bonitas, tan de la época, que tuvimos que agrandarlas para la actriz. Terminaba aquí la muleta, y se agrandó para ella. Y esta fase, como decíamos, de investigación, de búsqueda, aquí tenemos muchísimos elementos, junto con una grúa que vamos a ver después, que está en el patio, son esos elementos en los que se empiezan a buscar, a crear, a probar. Tenemos la peluca de Ana, en el cartel que vimos fuera, vimos a la actriz con la peluca, pero en esta fase de investigación se desechan muchísimas cosas, a favor totalmente del espectáculo, de lo que se quiere contar. Por eso se quitó la peluca, restaba realismo. Aquí tenemos muchísimos elementos que en el crimen de la calle Fuencarral, todos los elementos se trabajaron a partir del periódico y se probaron. De hecho, se hicieron ensayos con público con estos elementos, pero llegados a un punto, el director se dio cuenta que no hacían falta. No por tenerlos, no por haberlos hecho, se va a quedar si no funcionan. Entonces, estos son los puntos creativos, ¿no?, que hablamos del propio laboratorio. Se busca, todo está en crisis. Y si no funciona, se quita. Y vamos al quinto punto. Uno de los más importantes, quizás, el ensayo y error. Digamos que la relación del teatro con el público siempre ha sido de comprar una entrada, ves la función y te vas para tu casa. Con este laboratorio Galdós se ha intentado tener la mirada continua del público en todo el proceso. Y aquí cobra muchísima más importancia. Digamos que esos ensayos, los ensayos son cerrados, son internos, pero hay ciertos ensayos a lo largo de todo el proceso que se abren al público. Son estos ensayos y error. ¿Cómo funciona? La gente se puede inscribir a estos ensayos y error, y te digo, hay ensayos desde muy al principio de los ensayos, del principio de la creación de la obra, hasta casi al final, hasta 2 días antes de estrenar. Entonces el público puede ver cómo se va transformando la obra, cómo es fruto la obra, ese proceso de investigación de lo que vamos hablando. 30 espectadores que ven la función, los actores nos retiramos al final de la función y tienen la oportunidad de charlar con el director, de preguntarle. Y al mismo tiempo que los dramaturgos tenían la oportunidad de ponerle piel a esos personajes y al texto antes de escribirlo, el director también tiene la posibilidad de testar el espectáculo con el espectador, de probar, de hacerles preguntas. Oye, ¿cómo ven esto? ¿Funciona? ¿Se entiende? Digamos que es un proceso súper enriquecedor por las dos partes, tanto por el público, de poder acercarse al teatro desde dentro con nosotros, y a nosotros de acercarnos al espectador. Y por aquí tenemos una joyita, un regalo a todos esos espectadores que nos ayudaron a conformar estas 3 obras. Nosotros lo llamamos
asistentes de creación, tenemos todas las personas que nos ayudó a conformar las 3 obras, incluso todos los institutos en esos ensayos y errores juveniles que nos ayudaron también a conformar los 3 espectáculos. Y un espejo. Este espejo es una invitación formal a que formen parte de ese laboratorio Galdós internacional con la nueva obra que se va a estrenar en septiembre, Clara y el abismo. Así que invitados están. Y pasamos a la última fase, la validación del modelo. Digamos que cuando nos abrimos ante el gran público y ante la crítica, ¿no? Digamos que estas obras son fruto de esas fases de investigación y desarrollo durante 2 meses y medio aproximadamente. Y digamos que aquí ya se consolida un espectáculo, se cierra y nos le abrimos ante el gran público. Aquí tenemos imágenes de estas 3 obras ya una vez terminadas, ¿no? Tenemos aquí, como vemos, imágenes del crimen de la calle de Fuencarral, ya sin ningún tipo de elemento escenográfico, sin esas gafas de periódico, sin la falda de Higinia Balaguer, sin la grúa. El último viaje de Galdós era un homenaje al teatro desde el teatro, ¿no? Era una obra totalmente itinerante, en esa primera fase de la obra, por diferentes espacios. El público podía visitar tanto el gallinero como la chacena del teatro, la sala de ensayo, cruzar por ese peine, por esa galería del teatro. Era un viaje mágico totalmente para el espectador. En la primera obra, Ana, podemos ver que se probó diferentes suicidios, al igual que la violación de Ana. Se pudo probar, testar con el público diferentes fórmulas y hacer de esas escenas hasta que se quitaban. De hecho, podemos ver esas telas rojizas aquí en esta exposición que formó parte de una de esas versiones de la violación y que se terminó quitando. Al igual que la actriz Ruth Sánchez, ella empezó siendo ayudante de dirección y se incorporó al montaje en la última semana como actriz. En esos ensayos de error con el público se descubre que el público no entendía ciertos aspectos y entonces deciden incorporarla a ella como un cuarto elemento, te digo, a una semana prácticamente de estrenar. Creo que esto refleja fielmente el espíritu de este laboratorio, ¿no? Testar, probarlo todo y si no funciona, cambiarlo. El público nos ayuda a componer los espectáculos. Y aquí tenemos los premios, estos premios que se han dado, que hemos recibido por ahora en Ana, también nosotros nos llevaron el olvido y el crimen de la calle Fuencarral. El último viaje, si se recibe algo, será este año, el año 2021. Pero por ahora tenemos todos estos premios réplicas, bueno, mejor dirección, mejor escenografía, a Marta Viera por el crimen, su mejor interpretación, a María de Vigo también a mejor interpretación y el premio Max en 2019 a Ana. Fue candidata también a 4 premios, a mejor autoría teatral, mejor dirección, mejor iluminación y mejor espacio escénico. Y aquí tenemos varios elementos escenográficos que ayudó a contar estas 3 obras. Aquí tenemos la silla que se creó de Benito. Era una mecedora normal, pero se le añadió ruedas para darle este rollo más teatral, ¿no? De hecho, ahí se le puso esta luz por aquí para que durante un proceso el actor caminara por todo el teatro a oscuras, con una lucecita muy tenue. Era mágico ver a nuestro Benito en esta silla creada por nosotros, ¿no? Aquí tenemos también una lengua de telegramas que formaba parte de la estructura escenográfica del último viaje también, de esas telegramas que llegaron a Benito durante mucho tiempo para que no recibiera el premio Nobel. Telegramas reales. Aquí tenemos, indigno de un premio tan importante, un escritor como don Benito Pérez Galdós, burdo, en exceso realista, crudo y absolutamente falto de fe. Aquí tenemos el ejemplo de cómo terminó nuestra lengua de esa escenográfica, ¿no? Llena de telegramas. Estaba siempre en el suelo y cuando la obra iba avanzando, iba creciendo hasta llegar a una altura abismal. Y durante toda la función iba cayendo telegramas que les caían a los actores, ¿no? Y por aquí tenemos la grúa del crimen de la calle Fuencarral. Esta grúa formó parte hasta mitad del proceso. Pero ¿qué pasó? Que estaba en esa fase de investigación, como decimos, de búsqueda, de todo está en crisis continua, ¿no? La grúa formó parte hasta mitad del proceso, digamos, más o menos, y con ella se contaba ese garrote vil de Higinia de Balaguer. Digamos que la actriz se subía,
y a cada vuelta del torniquete la grúa iba subiendo, subiendo, subiendo y se contaba ahí acababa la obra. ¿Qué pasó? Que se investigó, como hablamos, se probó, pero digamos que era muy efectista, entonces al director le parecía que perdía emotividad. Entonces en esa búsqueda, de esa fase de investigación, se terminó quitando para hacerlo, llenarlo mucho más, ese final de poesía, ¿no? Llenarlo con un final mucho más poético. Aquí tenemos el ejemplo de cómo era. Tenemos a la actriz subida al garrote y aquí tenemos a Marta Viera que hacía de la perra en ese último momento del crimen de la calle Fuencarral. Y concluimos esta visita con uno de los puntos fuertes, nuestro colaboratorio. Es una acción pedagógica que durante un curso escolar se dio la oportunidad a jóvenes de diferentes disciplinas artísticas como el Bachillerato de Artes, el Conservatorio Superior de Música de Canarias, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, el Politécnico, de encontrarse. Son esas posibles profesionales que algún día se van a encontrar y entonces decidimos crear sinergias y acercarles a Galdós. Galdós era la excusa, pudieron investigar a Galdós, conocerlo y acercarlos también a ellos. El primer año se creó un teatro de calle que se llamaba Todos Navegar y hablaba de ese sentimiento de ser joven y tener que emigrar para buscarte la vida, ¿no? Y todos estos elementos escenográficos y de atrezo fue construido por ellos. Digamos, aquí tenemos el barco, construido por ellos, el otro barco por aquí, el busto de la entrada también fue creado por ellos. Todos los elementos de la obra de ese teatro de calle fue creado por ellos. Incluso las imágenes que estamos viendo fue gracias a la ayuda de la gente del Politécnico, de los estudiantes del Politécnico. Y el segundo año, en otro curso escolar, se iba a hacer el segundo teatro de calle que se llamaba Episodios Extraordinarios. No se pudo llevar a cabo por la situación sanitaria que teníamos en el país. Ellos llegaron como a mitad del proceso, pero desde luego iba a ser muchísimo más ambicioso, con muchísimo más alumnos todavía, y es una pena que se haya quedado ahí en esa mitad, pero digamos que es uno de los puntos estrella de este laboratorio Galdós, de acercar a nuestro Galdós a los más jóvenes. Y hasta aquí esta visita guiada por nuestra exposición del laboratorio Galdós, y les invitamos a que comenten en nuestra página web en www.laboratoriogaldós.es y además que se descarguen la memoria de estos 3 años con artículos, datos, fotografías, experiencias y además los 3 textos dramáticos de estas 3 obras. Y aquí vamos a estar hasta el 31 de julio por si quieren visitarlo personalmente. Laboratorio Galdós, un camino de experimentación escénica.